He seguido repasando mis libros de mi pequeña biblioteca y encontré este tema que tiene por título 10 curiosidades sobre el sexo en la antigua Roma, en el Imperio Romano. Los romanos veían la sexualidad de un modo bastante distinto al nuestro y en algunas de sus costumbres hoy nos resultarían bastante chocantes. Ellos, en el Imperio Romano, no importaba tanto qué hacías, sino quién lo sabía. Aunque la sociedad romana, como todas las sociedades, tenía sus reglas acerca del sexo, en la intimidad muchos no las respetaban, esas leyes, esas reglas. Pero el problema no era hacer algo considerado indigno, sino que quién lo sabía y sobre todo quién podía demostrarlo. La acusación por parte de otro hombre libre podía arruinar la carrera de un senador. Si provenía de una mujer plebeya, tenía más posibilidades de salir airoso. No así si la acusación era de un noble, pues una patricia tenía su honor y una plebeya no. Y si era un esclavo quien le acusaba, entonces no tenía que preocuparse de nada. El estatus social lo era todo en Roma, y el valor de la palabra era proporcional a la importancia de quien la escribía. Por ejemplo, un hombre o una mujer de alto rango, ellos podían permitirse sus placeres, asegurándose siempre de que no lo supiera nadie, cuya palabra fuera tomada en serio. No existía el concepto de homosexualidad, heterosexualidad o bisexualidad. Todas las etiquetas que hoy nosotros estamos aplicando a la sexualidad no tendrían ningún sentido para un romano de esa época. Para la sociedad romana, el sexo era el sexo. Así de simple. Los hombres podían tener relaciones con miembros del mismo sexo o del opuesto y nadie les criticaba por ello, siempre que la otra persona tuviera menos estatus social. Por ejemplo, los sirvientes, los esclavos o incluso hombres libres pero que eran extranjeros. Pero en el caso de las mujeres casadas, ellas tenían que llevarlo con discreción, porque estaba en juego su honor. Pero las libertas o las extranjeras podían permitirse una mayor libertad, ya que los romanos no las consideraban miembros plenos, con plenos derechos de la sociedad. La virginidad masculina era algo inaceptable en esa época. Era común que los hombres ya en su adolescencia frecuentaran los burdeles o tuvieran relaciones con las sirvientas o las esclavas. La virginidad masculina era algo extremadamente mal visto en la sociedad romana, porque el hombre tenía que ser siempre un dominador. En cambio, la mujer, sobre todo si era de clase alta, sí tenía la obligación de llegar virgen al matrimonio, principalmente por una cuestión moral. Había que evitar que la mujer conociera el placer del sexo porque se consideraba que este conocimiento podía inducirla al adulterio. También era inaceptable para un hombre ser la parte sometida. Un hombre podía practicar el sexo con quien quisiera, pero siempre debía ser la parte dominante. Ser penetrado por otro hombre equivalía a ponerse en una situación sumisa. Todo lo contrario al ideal romano. La acusación de haber sido la parte pasiva en una relación podía bastar para arruinar la carrera de un político, como estuvo a punto de sucederle al emperador Julio César en su juventud. Peor, aún era la acusación de haber practicado sexo oral a una mujer, aunque fuera su esposa, ya que para los romanos la boca era el instrumento de la política, el comercio y todas las actividades importantes, y ensuciarla equivaldría a despreciar su importancia
para la comunidad. Para ellos, los romanos, tanto hombres como mujeres usaban sus esclavos como juguetes sexuales. Para la mentalidad romana, un esclavo era una propiedad de la que podía disponer como más le conviniera, incluyendo para el sexo. Lo importante de nuevo era respetar la jerarquía social. Ni un hombre ni una mujer debían hacerse dejar penetrar por sus esclavos, ni practicarles sexo oral. No debían darles placer de ningún modo, pero ellos estaban obligados a dárselos a sus amos. Las mujeres, debido a su honorabilidad, estaban más limitadas, pero también podían disponer de sus esclavas para fines sexuales. De hecho, era preferible que emplearan a otras mujeres porque en el peor de los casos nadie podía acusarla de haberse dejado dominar, pues, haciéndose penetrar por un esclavo. Para ellos, los romanos, las tabernas ofrecían los servicios sexuales de sus camareras. Las tabernas romanas no solo ofrecían comida y bebida, sino también los servicios sexuales de sus camareras. Por ello, este era uno de los oficios considerados infames, indignos, y generalmente recaía en mujeres de muy bajo estatus social, como las esclavas, las libertas, las pobres o las extranjeras. Pero si la necesidad apretaba, no era imposible que el propietario de una taberna llegase a prostituir a sus propias hijas, sabiendo que eso le condenaba a no salir nunca de los estratos más bajos de la sociedad. Era tan importante esto en el imperio que se podía identificar a las prostitutas por el color de los cabellos y de la ropa. Las prostitutas tenían una consideración social incluso peor, refiriéndonos a la clase más baja, no a las ricas cortesanas, por lo que cualquier miembro respetable de la sociedad quería evitar ser visto junto a ellas. Por eso, por ese motivo, las prostitutas debían resultar fácilmente identificables. El modo más evidente era teñirse el cabello de colores claramente artificiales como azul y naranja. También se les podía reconocer por su ropa. Mientras la típica mujer romana usaba una vestimenta muy recatada, las prostitutas usaban ropa sencilla, ligera, lo que también les permitía desvestirse y vestirse rápidamente y que resaltara pues, la forma de su cuerpo. Eso está en la Biblia. Pablo lo habla a los Corintios, le habla cuando habla que cuando toca el tema de las mujeres deben callar en la iglesia y todas las consideraciones que el apóstol Pablo, porque en el Imperio Romano, en la sociedad romana, existía ese dilema, esa cuestión con las prostitutas. Y cuando se convertían, entonces era que se formaba el problema. La prostitución era extremadamente barata. Y cuando decimos extremadamente barata, no es una exageración, sino un servicio sexual económico, porque este servicio podía costar lo mismo que una copa de mal vino, alrededor de 1 o 2 haces, la moneda más ínfima en ese momento en el imperio. Este precio no solo se aplicaba a los peores burdeles, sino incluso a los ya mencionados servicios de las camareras, y se explica porque a esos lugares solo acudían las clases bajas y las mujeres que se prostituían, y menos frecuentemente hombres. Eran esclavas o libertas pobres que no tenían ninguna esperanza de ascenso social, totalmente distinta a las meretrices, el equivalente a las etairas, a las griegas, a las mujeres cultas y ricas que no solo proporcionaban sexo, sino también una compañía agradable. Sin embargo, por mucho que gozaran de un mayor respeto por su riqueza, para la moral romana seguían siendo indignas y en ningún caso equiparables para una auténtica mujer que debía ser pudorosa. La pornografía era algo muy aceptado por los romanos, hasta el punto de usarlo como motivo de mosaicos, estatuas y objetos personales como espejos. En Roma se consideraba el sexo
que era un regalo de Venus, la diosa del amor, y si era un regalo, no había que ocultarlo ni despreciarlo. Esto puede parecer contradictorio con la importancia que daban al pudor, pero en realidad no lo es. Si era libre de gozar de los placeres de Venus, siempre que se hiciera según lo considerado correcto socialmente. Otra parte del sexo, la pedofilia, era socialmente aceptada hasta un cierto punto. Tener relaciones sexuales con menores de edad, incluso muy jóvenes, no era motivo de escándalo en ese momento en el imperio. Al contrario, podía estar incluso bien considerado porque la diferencia de edad era un signo de dominación. De hecho, los romanos solían iniciarse en el sexo con muchachos o muchachas muy jóvenes, apenas entrados en la pubertad. Y no era raro que un romano rico dispusiera de esclavos jóvenes cuyo único propósito fuera complacerle sexualmente. El sexo con la propia esposa generalmente tenía fines procreativos, ya que muchos matrimonios eran alianzas políticas y no tenía por qué haber amor de por medio. En este caso, recuerdo el caso de el gran Alejandro el Grande, que tenía un sirviente y con él tenía sexo. Y era un joven, un muchacho joven. Eso era en este momento lo que hoy llamamos pedofilia. Entonces, he querido comentarles este artículo porque eso nos abre muchas más expectativas del conocimiento que nosotros tenemos sobre el sexo. Acordémonos que el Imperio Romano, o sea, el Imperio Romano estableció unas conductas, unas reglas que aún hoy permanecen y se siguieron incrustando universalmente en todas las sociedades. O sea, tanto es así que fíjense que la Biblia habla de que ese imperio va a ser recrudecido, va a renacer el imperio romano. La maldad, la crueldad, la parte caótica del sexo, todo eso va a ser recrudecido dentro de lo que la Biblia llama el imperio romano. O sea, la Gran Babilonia, o sea, toda esa amalgama de conductas y comportamientos en la parte sexual serán totalmente exageradas cada vez más y más porque eso viene desde por allá, desde cuando en la tierra fue establecido un imperio que se llamó el Imperio Romano. Eh, eh, Querido compartir esto con ustedes, repito, y si ustedes tienen algún comentario, pues pueden hacérmelo saber o preguntas. Eh, Hay varios otros textos que he encontrado aquí que me hablan mucho más amplio todavía, pero este creo que es un buen resumen que he logrado hacerles sobre esta parte de 10 cosas que es de la parte sexual manejaba el Imperio Romano.